6 de la tarde. Vivimos con ansia, dolor, vacíos, angustiados, desolados, decepcionados. Nos abandonamos, nos retiramos, nos dividimos, perdemos la fe. ¿Cuál es el camino? Tenemos hambre y sed de Dios. Jesucristo es el único camino, el único Salvador, la única vida, la única verdad. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. En este programa conozcamos más a fondo los cimientos de nuestra fe católica. Consolidemos nuestra fe. Muy buenas tardes, amable auditorio, grupos que siguen a Monseñor Felipe Arizmendi en este programa Consolidemos Nuestra Fe. Como lo anunció Monseñor, él está de viaje en Guatemala, fue a la diócesis de Huehuetenango, a la toma de posesión del obispo Álvaro Ramazini, que fue trasladado de la diócesis de San Marcos a esta diócesis vecina. Un gran amigo de la diócesis, Monseñor Álvaro, para quien le deseamos lo mejor, que el Espíritu lo unja en su nuevo servicio episcopal. Me presento ante ustedes, hermanos, en esta suplencia de Monseñor Felipe. Soy el padre Pedro Humberto Arriaga Alarcón, de la Compañía de Jesús, y me acompaña la hermana Juana López Pérez, misionera clarisa del Santísimo Sacramento. Hermana Juanita, ¿no se siente usted emocionada de estar aquí en el programa supliendo a Monseñor, a la hermana Adriana? No me siento digna, pero sí me siento contenta. Contenta, y lo demuestra con esa sonrisa tan amplia, y la dedicación que ha puesto a la preparación del programa, pues la veo ya con su Biblia, sus señalamientos en un color amarillo muy hermoso. Y saludamos a todos los que nos siguen ahora, a los amigos de Trinitaria, al Padre Tono, la hermana Erlinda y tantos rostros. No nombro a los laicos, pues sería a lo mejor decir un nombre y otro nombre, olvidarme, pero hay gente muy valiosa con ellos. He estado con los jóvenes en algunos eventos, recientemente fue el último, y siempre han tenido la atención de convidarme a retiro. Saludos también a la emisora de Comitán, que tanto esfuerzo hace con los laicos por llevarla adelante ya desde hace varios años, y a Comalapa. Ahí está Nereo con su radio transmitiendo con pocos recursos, pero un gran impulso que le han dado a la radio. Y tenemos nuevos grupos. Acabamos de celebrar una reunión de la radio Tepeyac y felicitábamos a Monseñor porque este programa se inició con 15 grupos y actualmente llegamos ya a 38 grupos. Qué valioso es esto, que estemos creando esta red. Damos la bienvenida a los nuevos grupos: Caminos de Luz, El Bosque, María Inés de la Candelaria, María de Lourdes Vargas, Chicomuzuelo y la Finca San Martín en San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo nos gustaría ver también sus rostros? Yo recuerdo cuando estaba en las comunidades eclesiales de base, pues nos entusiasmaba que llegamos a tener una parroquia 25, y cada semana les mandábamos una hoja escrita para que reflexionaran. Y ahora esta oportunidad que nos da la radio tan formidable de en una tarde estar con tantísimas personas. Vamos a iniciar el tema de hoy sobre el culto a las imágenes. Hace 8 días ya lo empezó Monseñor Arizmendi. Lo tienen en su folleto, si quieren por favor tomar ya sus folletos, la página 19,
Y vamos a iniciar con el mismo canto y el mismo salmo que está al inicio, el canto que inspire, que abra nuestros corazones, pongamos los pies en la tierra, cerremos nuestros ojos para contactar la profundidad de nuestro ser y vivir este canto inspirados. La hermana Juanita lo va a interpretar para ustedes. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Acompáñenos todos ahora de nuevo, hermana. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Con nuestra alma alabamos al Señor, como lo expresa María en su cántico. Mi alma alaba la grandeza del Señor, y mi espíritu se llena de gozo en Dios mi Salvador. Y vamos ahora a contactar nuestro espíritu con el salmo, la proclamación. Es el salmo que tienen ustedes, no es el que está en la página inicial, ahora caigo en la cuenta. Monseñor escogió el Salmo 8, que es el salmo del día de hoy en los laudes, y lo escuché precisamente con ustedes, hermanas clarisas, que cantan tan bello. Y lo hizo muy bien, hermana, que estaba diciendo que no era muy entonada para cantar, pero bellísimo que estuvo. Vamos ahora a proclamar juntos. Yo voy a pronunciar la antífona y todos siguen el salmo que la hermana Juanita proclamará. Decimos todos: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Repitamos: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos, de la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos, para reprimir al adversario y al rebelde. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuanto contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Un salmo para contemplar al ser humano en medio del cosmos, de la creación, y hacer esta alabanza. Vamos a iniciar el tema. Vamos a leer nuevamente lo que desde hace 8 días se leyó y se comentó. Lo tienen ustedes en la página 20 del libro Consolidemos Nuestra Fe, escrito por Monseñor Arismendi. Este libro, como saben, lo pueden adquirir aquí en cabina o también bajarlo en el internet de la página de la diócesis, de la página web. Vamos a número 5, donde dice la exposición, la letra A. En Éxodo, capítulo 20, del versículo 3 al 5, aparece la prohibición de hacer imágenes y darles culto,
pero hay que entenderla en el contexto histórico y bíblico. La gente era muy dada a hacerse dioses a su gusto, a su medida, incluso según sus pasiones. Un ejemplo, cuando Moisés no aparecía porque estaba hablando con Dios en el Sinaí, la gente exigió a Aarón que le hiciera el becerro de oro, como si fuera su Dios. Y ahí tienen el texto, que es en el capítulo 32 del Éxodo, el versículo 1 al 35. Es pues bastante largo esta escena, y la dejo para su meditación personal, pero lo que sí quiero acentuar es esta tendencia de la gente, como se expresa aquí, a hacerse dioses, a hacer figuras. Muy profundamente hay que reconocer que somos espíritus en el mundo, como dice el filósofo y teólogo Karl Rahner, un gran hombre que influyó en la doctrina del Vaticano II. Espíritus en el mundo, es decir, nuestro espíritu tiende a buscar un ser superior, tiende a trascenderse y quiere verlo también, quiere aplicar sus sentidos, y por eso en las culturas antiguas, como fue la cultura de Israel, había esa tendencia a hacer figuras, a ser ídolos. Y en otras culturas, aquí tenemos nuestras culturas prehispánicas, que también se conservan todas estas figuras, y en piedra o en algunos escritos, de tender a encontrar a la persona o aquella que se estaba buscando venerar, al dios del sol, de la lluvia. Y aquí los israelitas tendían a esto. Cuando Moisés, recuerda el texto, no bajaba del Sinaí, entonces dijeron, no viene a nadie a hablarnos de este ser superior, de esta revelación, pues hagamos entonces una figura, que fue el becerro de oro. Si un animalito que estaban viendo ahí en el campo, lo ponemos y además lo revestimos de oro para que nos diga que es algo valioso. Y entonces ahí ya estaba como si fuera un dios siendo alabado, ante lo cual, vean el texto, los que tengan interés en seguir el tema, visualizando pues alabanza, coros, cantos que estaban haciendo al becerro de oro. Esa era esa tendencia profunda del ser humano a necesitar ver el espíritu que somos encarnados en el mundo, requiere de figuras. Vamos a escuchar ahora el siguiente párrafo. Hermana Juanita, si nos hace favor de leerlo, y síganlo ustedes en su texto. Dios mismo nos hizo a su imagen y semejanza. Génesis, capítulo 1, del 26 al 27. Si Dios nos hizo ser su imagen, debemos respetarlo en los demás, que son imágenes vivas de Dios. Todos somos imágenes de Dios. Por ello, Él nos invita a que seamos santos como Él es santo. Levítico capítulo 11 del versículo 44 al 45. Pues ahí viene ese primer versículo. Le voy a pedir a la hermana Juanita que nos seleccione algunos de estos textos, y antes de que ella los proclame, quisiera hacer una reflexión sobre lo que es ser imagen y semejanza de Dios. Cuando afirmamos que somos imagen, es que somos hijos de Dios, todas las criaturas, cualquiera que sea, aunque no sea católico, aunque sea de otras religiones, de otros países, todos los seres humanos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, la humanidad entera está reflejando que hemos sido creados, esa es nuestra fe, hemos sido creados por Dios. Pero cuando decimos que somos semejanza de Dios, tenemos que comportarnos, que vivir en el Espíritu de Dios, es decir, vivir en el amor. Entonces la semejanza hay que trabajarla, no es como un automático que venimos ya
con un sello de que yo soy creado imagen y semejanza. Sí, soy imagen de Dios, pero mi semejanza tengo que irla logrando, y lo voy a lograr, por ejemplo, como dice aquí el texto, respetando a los demás, porque yo reconozco en ellos que son hijos de Dios, y que si son imágenes vivas de Dios, nos están reflejando también las obras del amor. Vamos ahora a escuchar el texto que escoge la hermana. De los que aparecen ahí, escoge el texto mismo de Levítico, si gusta proclamarlo. Yo soy el Señor su Dios, y ustedes deben santificarse y ser santos, porque yo soy santo. No se contaminen con algún animal de esos que se arrastran sobre la tierra, pues yo soy el Señor que los ha hecho subir de Egipto para ser su Dios. Sean santos porque yo soy santo. Aquí la palabra santo, que ya Monseñor estuvo repitiendo, tuve la oportunidad de oír el programa anterior. Tenemos también que darle profundidad. La profundidad más actual es ir al Concilio Vaticano II, capítulo 5, la vocación a la santidad. Y la vocación a la santidad la tenemos todos en la Iglesia Católica, porque estamos llamados a vivir en el amor, y cuando tú amas estás siendo santo. Si no solamente es como una etiqueta que nos vamos a poner nosotros. Y entonces estoy yo respondiendo a mi vocación profunda en el amor, y que en este texto del Antiguo Testamento es de las primeras revelaciones. Entonces aquí se deslinda de los animales, se deslinda de los ídolos, y viene esa experiencia personal de Dios en el corazón, y allí es donde surge la fe. Cuando yo creo desde mi profundidad de mi ser que puedo amar al otro, ahí ya estoy caminando a la santidad. Hace poco me decía un joven en San Juan Chamula, que es mi parroquia, un joven indígena que se gradúa ahora de preparatoria, me dijo así con mucha sencillez: me emociono y quiero hacer algo, o siento algo en mi corazón, me decía, cuando veo a un niño con sus huaraches o descalzo, a un niño que tiene más pobreza que la que yo vivo. Ahí está ya el toque, la gracia, el llamado para hacer algo por alguien, para vivir en el amor. Y esos son los caminos de la santidad. No creamos que son grandes sacrificios, sino hay que iniciarlos deslindándonos de hacer el culto a imágenes de ídolos, de animales, y buscando la experiencia profunda para vivir en la santidad. Es una invitación. Fíjense lo que dice el texto, nos deja en libertad. ¿Qué otra cita nos ofrece, hermana? Menciona el 1 de Corintios 1 al 2. Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes que, consagrados por Cristo Jesús, han sido llamados a ser pueblo de Dios, en unión con todos los que invocan en cualquier lugar el nombre de Jesucristo, que el Señor de ellos y de nosotros. Aquí viene un matiz profundo, que es el ser consagrados. Es decir, que me voy a relacionar yo con lo sacro, con lo divino, y que voy a dedicar mi vida y lo que soy a esta visión de la experiencia de amor, y que vamos a ir formando un pueblo que va proyectando su vida en pequeñas y sencillas acciones de cada día, que si las hacemos con amor,
eso nos lleva a ser santos. Lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Yo tenía una frase que me regalaron las hermanas misioneras de la caridad en un cuadro que me recordaba que hacer pequeñas cosas con amor es ser santos. Otro texto más, hermana, para seguir iluminando el tema. Lo busca ahora la hermana Juanita y encuentra en el libro, en la carta, ¿verdad? En la carta de San Pablo, sí, a los Efesios, del 1 al 4, que nos hace mención: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, al pueblo de Dios que está en Éfeso y cree en Cristo Jesús. A ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia, movido por su amor. Mira nomás qué texto que pudiéramos desglosar casi para una meditación de ejercicios espirituales, detenernos allí a gustarlo, saborearlo internamente. Léanoslo de nuevo, hermanas, para que nuestro auditorio en los grupos lo vuelvan a saborear y quédense con aquella palabra que les significa algo profundamente. Pablo saluda. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, al pueblo de Dios que está en Éfeso y cree en Cristo Jesús. A ustedes gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde lo alto del cielo nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales. Él nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo y nos mantuviéramos sin mancha en su presencia, movido por su amor. Que esta palabra dé fruto esta tarde en sus corazones. Cuando nos quedamos con un texto, con un versículo, o sencillamente con una sola palabra, puede florecer algo nuevo. Y aquí se acentúa lo que ya comentaba: creer. Es experiencia de fe. Puede venir alguien que no cree y lee este texto y lo puede leer desde la literatura, lo puede leer como algo que no le refleja nada. Y cuando decimos bendiciones, son hechos que nos llevan a dar gracias. La bendición tiene ese sentido. El otro día hubo un programa magnífico aquí en Radio Tepeyac del padre Alfonso Jasso Dominico sobre la palabra bendición. Un programa de 1 hora con unos textos, una profundidad. Entonces, una riqueza esta palabra misma. Y reconocer los bienes espirituales, todo lo que Dios nos ha dado, que es para compartir. Y otra palabra que a mi corazón llegó, probablemente al de ustedes han llegado otras con fuerza de este texto paulino: eligió. Es decir, yo tengo que reconocer que si tengo una experiencia de fe, Dios me ha elegido y me ha dado muchos bienes por los cuales tengo que dar gracias a Dios. Vamos a seguir avanzando, pero antes quisiera, hermana Juanita, si nos prepara usted el texto de Romanos 1:7, donde se concluye este tema. Concluye nuestro texto, porque podríamos hablar más sobre él o ir a otras fuentes. Y ahí está en Romanos 1:7, así como en la 1 Corintios 16:1, pero está ahí claramente en Romanos que Pablo los llama santos a los primeros. Si yo reconozco a alguien en mi grupo con una vocación de servicio al amor, pues ahí estoy viviendo plenamente en la santidad.
y también está en 1 Corintios 16:1. Lo busca ahora la hermana Juanita. Si estuviéramos en un grupo ahí con ustedes diríamos ¿quién es el primero que lo tiene? Y ya luego levantan la mano y queda ahí el lector ya ante nosotros. Se nos ha ahorita un poquito trastabillado, pero ya estamos en la carta a los Romanos para leer en el capítulo 1 el versículo 7. En sus Biblias cada uno puede seguirlo y escuchar esto. El 7. Romanos 1:7. Pues mire, aquí encontramos que se nos puso una trampa para no proclamar el texto. A ver, ya lo estamos casi encontrando. Disculpen, hermanos. Sí. A todos los que están en Roma y han sido elegidos amorosamente por Dios para constituir su pueblo, gracias y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Pues un saludo a los santos de parte de Dios, un saludo que los llene de bendiciones para constituirse este conjunto como pueblo de parte de Dios. Con esto cerramos el tema a este nivel y vamos a ir ahora de nuevo a su folleto. Ahí lean y la hermana lo va a proclamar con ustedes, la letra D. Dios mismo ordenó a Moisés hacer imágenes de querubines, Éxodo, hasta de una serpiente, Número. Si quiere leernos completo, Éxodo 25, 18, Éxodo 20. 25, versículo 18 al 20, y hasta de una serpiente. Números, capítulo 21, del versículo 4 al 9. ¿Cómo entender que en Éxodo 20 prohíbe hacer imágenes y en Éxodo 25 y Números 21 ordena hacerlas? ¿Dios se contradice a sí mismo? No, Dios no puede contradecirse. ¿Cómo se explica entonces esta aparente contradicción en Dios? Seguimos leyendo porque vienen planteadas las preguntas y ahí mismo viene la respuesta en la letra E. Lo que Dios prohíbe es que consideremos a dioses las imágenes, que las adoremos como si fueran dioses. Eso sí está prohibido, pues entonces serían ídolos, falsos dioses. La razón que Dios da para prohibir las imágenes y que se les dé culto es que Él es el único Dios y no hay más. Y Dios prohíbe adorar a los ídolos, como consta en toda la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 115, 113b, 3, el tercer verso al 9. Pues aquí está el planteo profundo que nos lleva también a tomar postura dentro de la iglesia y de la evangelización que vivimos, y cuando vienen a afrontarnos o a afrentarnos también lamentablemente con alguna burla, con algún desprecio hacia nuestras imágenes, aquí está el que si estamos considerando una imagen, no es Dios, no son dioses. El único Dios es uno y no hay otro. Era lo que se resaltaba ya desde el Antiguo Testamento y hasta nuestros días. Hoy lo tenemos que seguir afirmando porque
no podemos estar reconociendo que es Dios la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe o la imagen de San Francisco de Asís. No los podemos reconocer. El único Dios, y no hay más, es el Señor. Y por eso prohibía ya desde el Antiguo Testamento que se adoraran a los ídolos, es decir, al becerro, que ya lo describimos en el libro del Éxodo, pues no se le podía reconocer como representación, imagen del Dios verdadero, y eso lo va a decir claramente en el Salmo 115b, 3b. Ahora viene otro párrafo en que nos va a señalar en torno a las construcciones. Ya no solo son las imágenes, sino son los templos, las sedes donde se podría reunir el pueblo. El templo que construyó Salomón por orden de Dios tenía grabadas varias figuras como querubines, palmeras, calabazas, capullos abiertos, leones, bueyes, en Primero de Reyes. Esas figuras no son dioses, no son ídolos. Esto, qué curioso, se me hizo a mí recuperar este texto, viendo ahora las casas aquí entre los pueblos indígenas que están poniendo en los frontispicios, en los techos, imágenes de águilas, del tigre, de estrellas, de luna. Pues son estas figuras que el mismo Salomón las puso como figuras de ornato o símbolos de la cultura, pero no son dioses. No, estas figuras tampoco son ídolos. Se le va a dar veneración a un águila que está pintada en la puerta de la casa, pues no. Y así, estas son elementos que forman parte de una expresión cultural para que ahí estuviera después el Arca de la Alianza, cuando construye Salomón este templo. Seguimos, hermana, con la letra G, el párrafo, y síganlo ustedes en sus grupos. Espero que estén contentos, que estén tranquilos, que estén reflexionando con nosotros, y aquí la hermana y yo pues haciendo un gran esfuerzo, hermana, por leer, por ir haciendo las citas bíblicas, pero contentos, como dijo la hermana al inicio. Los católicos no veneramos nuestras imágenes como si fueran dioses. Si les consideráramos dioses, entonces sí seríamos idólatras. No son dioses, sino solo representaciones, recuerdos, símbolos de Dios, de la Virgen María y de los santos, que las respetamos y veneramos para que nos ayuden a acercarnos más a Dios. Las imágenes no nos salvan, sino que nuestro único Salvador es Jesucristo, pero Él quiso tomar un rostro, una imagen física concreta, para acercarse a nosotros. La imagen de Jesús crucificado no es un ídolo, sino como un recuerdo que nos ayuda a estar cerca de Él. Las imágenes son como una fotografía, como un dibujo, pero no son dioses, por tanto, no son ídolos y no somos idólatras. Pues aquí está ya el sentido último de este recorrido que hemos hecho reflexionando en este tema, desde la necesidad que tenemos como espíritus en el mundo de plasmar imágenes para que nos pongan en contacto con la trascendencia, pero que después viene la revelación de Dios en donde nos dice: no, el único soy yo, no pueden dar culto a esas figuras, a esos animales. Y luego viene esas construcciones con símbolos de la cultura, que obviamente no se les iba a dar culto porque ni eran figuras de dioses. Y fíjense que cada vez que leemos la palabra dioses es con minúscula, y cuando hablamos de Dios es con mayúscula. Y no son ídolos esas águilas, esos leones, eso que se puso en el templo y ahora incluso en algunas casas. Y ya cuando llegamos
al tema de las imágenes, que me adelanté un poco en el comentario al párrafo anterior, entonces hay que reconocer que ahí son representaciones, son recuerdos de su vida, los ponemos a veces con los símbolos, por ejemplo San Isidro Labrador con la yunta de bueyes, podemos poner a Francisco de Asís con su hábito de pobreza, a San Ignacio de Loyola por su devoción a la Eucaristía con sus ornamentos para celebrar la misa. La Virgen pues va con distintas representaciones. Recuerdo ahí el templo de la Anunciación, la basílica en Nazaret, bellísimo, de todas las culturas, toda la veneración que hay a la Santísima Virgen según los distintos países. Y aquí cercanamente a nosotros, pues yo lo constato en mi parroquia, cómo esa veneración a los santos los ayuda a ponerse en contacto con la trascendencia. Cuando están hincados con las candelas, rezando a estas imágenes que les están reflejando a los seguidores de Jesús, se están dirigiendo al Dios único y verdadero, al Altísimo Señor, pero está siendo mediado. Las imágenes no nos van a salvar. Jesús mismo, al encarnarse, tuvo un rostro, una imagen física, y por eso nosotros después lo acercamos según nuestra devoción. Si tenemos devoción al Cristo crucificado, rezaremos el alma de Cristo. Si tenemos un rostro, a los jóvenes les gustan mucho los pósters con las imágenes de Jesús adolescente, vivo, caminante, y entonces esto les inspira a ellos para vivir su veneración. Y claramente es una fotografía, no son en sí, la repetición ya es demasiada, pero así lo acentuó el texto de Monseñor Felipe, no son dioses, no son ídolos, y por eso nosotros no somos idólatras. Quisiera ya ir terminando este fragmento, nada más quiero añadir algo que es profundo para comprender al ser humano. Cuando un ser humano llega a la vida, llega con su sensibilidad a flor de piel. Es decir, nacemos como un libro en blanco, en donde van a venir distintas experiencias que van a ir configurando nuestra sensibilidad. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. El niño pequeño ve unas escaleras y entonces siente ahí pues que hay un vacío, y le advierten y le dicen que tenga cuidado para bajar, si es un segundo piso de su casa, o a veces cuando son muy pequeños incluso tapa, y hasta que el niño no tiene en su memoria y en su entendimiento cómo bajar, entonces ya va a ejercer la voluntad de sujetarse, de pisar los escalones. Es un ejemplo para señalar la sensibilidad del ser humano. Y ahí en la educación de los niños entra también el que vayan siendo sensibles a las imágenes que hay en el hogar. ¿Ustedes recuerdan ante qué imágenes rezaban en familia? ¿Cuál fue la que papá o mamá les puso sobre su cama o en el buró? ¿Ante quién se arrodillaban? Y ahí se fue generando una experiencia de respeto, de veneración a los seguidores de Jesús. Y entonces las guardamos en la memoria, lo entendemos, y entonces nosotros ya podemos acercarnos a ellas. Pero nunca nos dijeron al ver a San Francisco o ver a San Martín de Porres, rézale a papá Dios. Pues no, porque había una distinción muy clara de que hay un solo Dios verdadero y que estábamos ante un mediador, ante un seguidor, y por eso nosotros no somos idólatras, porque nosotros tenemos en el fondo, en el corazón también, una educación religiosa desde nuestra experiencia de fe y de nuestros padres y abuelos. ¿Cómo se ha sentido, hermana Juanita, en este primer momento? Bien, más o menos. Bien contenta, sigue contenta. Sí, bueno, sí. Ha estado muy atenta y buscando las citas que nos ha ofrecido. Pues vamos a pasar ahora al trabajo de grupos. Yo quisiera aprovechar plenamente el tiempo y lo tengo dividido. Ahora ya estuvimos un poquito más de 40 minutos con ustedes, pero ahora en sus grupos, por favor.
Anoten la primera pregunta. La primera pregunta, ¿cuál es, hermana? ¿Por qué los católicos no somos idólatras? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿qué hacer para que nuestras familias conozcan el significado de las imágenes según la Biblia? Vamos a decirlas de nuevo para que las puedan ustedes anotar, si hay secretario o cada uno en las comunidades que están reflexionando con nosotros. Primera pregunta, ¿por qué los católicos no somos idólatras? Segunda pregunta, ¿qué hacer para que nuestras familias conozcan el significado de las imágenes según la Biblia? Pues nos recuerda Monseñor en el guión que estoy siguiendo y que nos dejó aquí, que el programa es para ustedes. También digan su palabra y así entre todos nos ayudamos a crecer en la fe. Esperamos sus respuestas, sus mensajes de texto a nuestro celular. Lo anotan o ya lo tienen ya, listo, 967-101-2955. Pero también hay mensajes para los que estén con sus computadoras al correo electrónico radiotepeyac@live con B minúscula o live, si saben en el inglés que quiere decir vida, ¿verdad? live.com.mx radiotepeyac@live.com.mx. Pero si no tienen otra forma de comunicarse, ya sea por celular o aquí al teléfono de cabina, pues está nuestro teléfono de cabina abierto, un poquito restringido para que no nos lo vayan a bloquear, porque ahora sí ya con 38 grupos estamos emocionados, pero también nuestros medios están limitados. Y su opinión por chat, en el Facebook, ahí está abierto, chateen, pongan una frase y ya están listos aquí quienes nos están asistiendo en cabina, Mundo, Claudia y Paco, para que estemos recuperando sus respuestas. Respiren profundo y ahora tranquilos para ir conversando y escuchando esta música de fondo que es muy agradable. Cristo es la roca de nuestra vida. Consolidemos nuestra fe.
Cristo es la roca de nuestra vida. Consolidemos nuestra fe. Gracias a quienes nos están escuchando y están ya trabajando en los grupos. Tenemos aquí ya varias respuestas que, como es costumbre con Monseñor, las comenta y lo vamos a intentar también hacer hoy. A la primera pregunta, que ¿por qué los católicos no somos idólatras?, el grupo de Nuestra Señora de Belén, que es la casa episcopal, que siempre es una casa abierta, llena de fraternidad, y qué bueno que hoy hacen la tarea, aunque no esté Monseñor, porque no adoramos, dice, a los santos, solo adoramos a Dios. Esa precisión que hacen de la adoración es importante. Cuando yo me postro, cuando yo ofrezco mi alabanza, cuando yo estoy reconociéndolo como el único, es el sentido de la adoración, que luego le expresamos también más comúnmente en la adoración al Santísimo Sacramento, cuando es la Eucaristía, ¿verdad, hermana? Sí, claro. Así ustedes tienen esto en su carisma como misioneras claristas. ¿Ustedes hacen algunas horas de oración al Santísimo? Hacemos adoración todos los días, porque en nuestra espiritualidad, espíritu en la congregación, pues es contemplativa y misionera. Salimos también a misionar, pero también en primer lugar tenemos la adoración de todos los días. Nos vamos turnando con lo que podamos cubrir, porque a veces también nuestras misiones no nos permiten mucho tiempo estar con nuestro Señor, pero no podemos faltar en la adoración. Y allí están adorando a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en el sacramento de la Eucaristía. Sí, así es. Y diario para estar ante Él, alimentando su espíritu. Gracias por esta respuesta. El grupo Zagales del Buen Pastor, porque no adoramos ídolos, solo adoramos al único que nos crió y dio vida por medio de su Hijo Jesucristo, vida y vida en abundancia. Entonces, aquí ya viene completando la pregunta, la respuesta, mejor dicho, anterior. Es el Creador, el que da la vida por medio de Jesucristo, y además nos señala esta amplitud del sentido de la vida en abundancia que nunca se acaba. Recientemente en el programa que tengo de los crucificados de hoy, leyendo un texto de San Juan de la Cruz bellísimo, que ahora, bueno, no lo tengo preparado, pero dice que es como una cueva entrar a la Cristología, donde hay muchos recovecos y cada día descubrimos algo más de Jesucristo, de su vida en abundancia. Vamos a pasar dentro de las respuestas que voy recibiendo y que tengo aquí ahora en el chat. Está también las que se refieren a la familia. La primera que nos llegó del grupo Nuestra Señora de Belén también. Estudiar y reflexionar en base a los textos bíblicos en familia. Entendimiento, entrar ahí en una reflexión, diría San Ignacio de Loyola, para sacar provecho, y sobre todo textos de la palabra de Dios, y eso va dándole sentido a la vida en familia. Sería algo sumamente importante y de una belleza extraordinaria leer un texto en familia y que ahí la misma familia opinara. ¿Qué te dice a ti, abuelita, a ti, niño, qué escuchaste? Y a veces hay una profundidad. No sé si le ha tocado esa experiencia a usted en los grupos, hermana. Sí, en las misiones, ¿verdad? Con los niños, están reunidos con sus papás. Ahí se puede experimentar pues la experiencia de los niños, de los adultos. A mí me encanta. Yo acabo de hacer una celebración de graduación de 6º año y 5 niños dieron su palabra después de la homilía y nos bordaron ahí una experiencia preciosa para iluminar el evento que vivían. Otra pregunta es la de la familia, ¿verdad? Y la respuesta, el grupo Zagales del Buen Pastor dice: enseñarles desde niños que las imágenes no son dioses, solo son representaciones de personas que admiramos. Y voy a desarrollar esto más de la admiración ahora que entremos al texto, pero lo que ya completan excelentemente lo que ya nos decía
antes de la sensibilidad para hacer esta pedagogía de la educación de los niños. Hacemos excepción con las imágenes de la Virgen de Guadalupe, porque llevan en el tono, en el sono, dice a decir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La palabra, no sé si fue error desde el envío o aquí como me los están pasando, y dice, bueno, la imagen de la Virgen de Guadalupe, si tiene a Jesucristo en su corazón o presenta al niño otra como la Virgen del Carmen, pues allí sí estaríamos en alguna forma adorando a Dios encarnado en Jesús en esta imagen, pero no a la persona de María. ¿No le parece eso, hermana? Sí, así es. ¿Y qué devoción es la que tiene usted más? ¿Cuál es la imagen que usted desde niña le enseñaron a venerar? Mire, pues la devoción que tuve de pequeña, me inculcaron mucho la vida de María Goretti. Que acabamos de celebrar. Hace unos días. Esa fue mi santita de niña, porque eso mi hermana de catequista me inculcó mucho la vida de esta santita, de que ser firme en la fe, en lo que fuera, ¿verdad? Y en la congregación, pues nuestra madre fundadora, pues también nos inculcó la devoción de la Virgen María de Guadalupe, ya que siendo nuestro patrono principal dentro de la congregación. Por eso en todas nuestras casas religiosas tenemos la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque dice, quien lleva a María lleva a Jesús, quien lleva a Jesús lleva a María. No se puede separar de las dos personas, ¿verdad? Mire ahí su espiritualidad y cómo hace una relación profunda en estas frases que nos van dejando también la devoción a la Virgen, la devoción a nuestros santos. Dicen los hermanos maristas, ad Jesum per María, a Jesús por María. Sí. Y quien se acerca a la Virgen nos lleva a su Hijo. Nosotros tenemos en la espiritualidad ignaciana la petición, ponnos, Señor, o colócanos, Señor, junto a tu Hijo. Colócanos, Señora, junto a tu Hijo. Ponnos junto a tu Hijo. Se lo decimos a la Virgen. Y bueno, pues qué hermoso que usted lo primero fue ver y sentir en su corazón a esta imagen de María Goretti. Están llegando pues muchos mensajes, pero estamos ahorita con una dificultad en el contacto con la computadora. No sabemos si porque hay un exceso de uso de internet, hay un evento aquí. Vamos a tratar de irlo solucionando. Sigan ustedes comunicándose a través de los medios que señalamos, porque es muy importante dar sus respuestas, es muy importante escucharles aquí, pero la dificultad... ya aparecieron aquí, vino ya Claudia a auxiliarme. Está el grupo de San Judas Tadeo, porque las imágenes las veneramos y adoramos únicamente a Dios. Muy clara la percepción. Y lo mismo recomiendan esta lectura de la palabra de Dios en familia, como ya lo sentíamos en el corazón. Y volvemos a decir, dicen aquí una palabra también este grupo, veneramos. Ya habíamos dicho, adoramos a Dios y a las imágenes las veneramos. Podemos decir que veneramos también a un cristiano, a una persona anciana, pero las imágenes que nos están recordando a los santos mucho más. Y vuelven este grupo a afirmarnos la primacía de Dios, que es único con su poder tan grande. Bueno, este no fue del grupo San Judas Tadeo, es alguien anónimo que ha escrito aquí a la radio. Y una recomendación que deberían explicar en misa en cuanto a las imágenes, porque hay mucha gente que se confunde, pues claro, la Eucaristía, la homilía, pero sobre todo la catequesis. ¿No le parece, hermana, que es el espacio? Sí, es un momento donde se puede explicar a las personas. En la catequesis, si hubiera catequesis de niños, de jóvenes, incluso de adultos. Y esta adoración, esta claridad que se tiene. Se ha quedado por ahí una pregunta al inicio, que la voy a ahora comentar, y mientras siguen pasando sus mensajes entraremos al tema. Hago este comentario a la última
respuesta. Dice así claramente: Padre, entonces cuando aparecen imágenes en la pared, etcétera, ¿qué significa? Bien, ante todo les puedo decir que hay una necesidad de encontrar la presencia de Dios en la vida, pero que no nos ciñamos solamente a que si en un árbol, que si en esta piedra, allí está ya la imagen de un Cristo de la Guadalupana. Hay que encontrarlo en las mujeres, en los hombres, la persona que nos refleja también al Creador, una criatura a respetar. No son imágenes, obviamente, pero no dedicarnos a reconocer que solo ahí va a estar. ¿Qué puede significar? Que avive la devoción de una comunidad y que haya también un sentido pastoral. Hay que aclarar que es muy difícil decir, es que aquí se volvió a aparecer la Virgen de Guadalupe. Pues eso la Iglesia tiene que hacer unas investigaciones profundas para llegar a probar esta aparición. Cuando aparece en el ayate de Juan Diego y se lo muestran al Papa, dice aquella famosa frase: no hizo ninguna otra cosa semejante con ninguna otra nación. No se presentó así la imagen de Nuestra Señora, pero hasta que viene el reconocimiento eclesial no tiene que ser tan fácil. Quedémonos con ese sentido de que pueden reavivar la fe, la devoción, la veneración y un proyecto de servicio. La imagen que se apareció ahí en Pocolum, cerca de Tenejapa, en la pastoral de la parroquia, resolvieron hacer una clínica allí en ese lugar, además de darle una capilla para la veneración de la Virgen de Guadalupe. Pero qué hermoso que lo que suscitó una extrañeza, una admiración al principio, llevar a hacer algo por los enfermos. Yo creo que a eso tendrían que invitarnos estas posibles apariciones que, repito, tienen que ser muy probadas en la Iglesia. Vamos a continuar, hasta ahí han llegado los mensajes según me indican. Vamos ahora de nuevo, ahora en su folleto, tómenlo por favor, en la página 21, y vamos a ir a la letra H, hermana Juanita. Sí, cómo no. Por favor. Los no católicos argumentan que solo Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, que por tanto los santos no lo son. Entonces dicen que no debemos tomarlos en cuenta, ni invocarlos, ni rezarles, sino que únicamente hemos de hablar y relacionarnos con Jesucristo. Un brevísimo comentario. Jesucristo, mejor dicho, es más completo porque ahí se une la visión histórica y la visión de la divinidad. Jesucristo, hombre, hijo de Dios, es el mediador entre Dios y los hombres. Así es. Los santos no lo son. Los santos nos encaminan para acercarnos a Jesús. Voy a decir algo profundo aquí de la psicología humana. Si yo quiero imitar a una persona, tengo que actuar y ser como ella. No solo el caminado, el hablado. Nosotros, por ejemplo, en la familia decimos, oye, ¿cómo se parece a su papá? Puede ser físicamente la imagen, pero si ya empieza a actuar como el papá en favor de los necesitados, a ser muy trabajador, pues nos lleva hacia la vida misma del papá. A veces decimos, de tal palo, tal astilla. Entonces, cuando yo contemplo a una persona que está actuando con profundo amor, que está mostrando las obras del reino, que está sirviendo a los desposeídos, podemos decir, ¿cómo se parece a Jesucristo? Hay una frase del teólogo González Faust que dice, Dios hace haciendo que hagamos. Es decir, que nosotros continuamos en el trabajo por el reinado de Dios, reflejando lo que hacemos como reflejo de Jesucristo mismo y del amor de Dios. Un niño, ¿cómo va a reconocer el amor de papá Dios, de mamá, del corazón de mamá de Dios,
hacia nosotros, pues en el amor de papá y mamá, ¿verdad? Entonces, si nosotros volteamos a los santos es para que nos reflejen también cómo ha sido el seguimiento de Jesús. Y entonces se va abriendo al servicio, al amor. Usted, hermana, nos decía, por ejemplo, en su devoción le cimbró, le hizo sentir la valentía de María Goretti, y cómo actuó ella y cómo entregó su vida, pues eso le motivó a su vocación. Entonces, en ese sentido, por eso les tomamos en cuenta a los santos, los contemplamos, los invocamos y les rezamos, porque ellos están también con Dios intercediendo por nosotros, y por eso son también quienes nos llevan a la experiencia de la mediación de Jesucristo. Nos enriquecen, nos ayudan a estar en nosotros mismos. Acaba de llegar otro mensaje. Dice: no somos idólatras porque nosotros a las imágenes no los adoramos, solo los veneramos mediante el respeto. Y este es un grupo cercano a usted, hermana, la están escuchando, el grupo María Inés de la Candelaria. La hermana es la directora del internado de las niñas indígenas aquí en San Cristóbal de las Casas, y tienen este grupo. Y lo que estaba yo diciendo, veneramos, yo venero mucho a mis abuelos, les respeto y ahí están, pero no se me va a ocurrir adorar a mi abuelo, ¿verdad? Mi abuelo fue una obra de Dios, creado también por el amor de mis bisabuelos. Entonces, en ese sentido, veneramos y respetamos a los santos. Vamos a leer otros dos mensajes que siguen entrando aquí con nosotros, y pues continúan acentuando esa cercanía con Jesús. Y fíjense, y aquí señalan algo muy interesante, muy vivo, hermana. Dicen: como amigos que nos acercan a Jesús, el único Salvador. Es algo de la espiritualidad. Note usted eso, hermana, sentirse un amigo de Jesús, o que los santos fueron amigos de Jesús. Así es. San Ignacio de Loyola, en la contemplación del Cristo crucificado, dice que hablemos con Él preguntándonos: ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? Y al final dice: ahora platica con Él con todo afecto, como un amigo habla con otro. Y entonces soltar ahí el corazón para hablar con Jesús crucificado, pues es soltar todo el afecto, toda la emoción, y es cultivar ese sentido de relación que nos escribe este grupo. Parece que es el grupo de San Judas Tadeo, según tengo aquí consignado, y reconocerlo además Él como Salvador. Para la familia también nos añaden que al reflexionar la palabra de Dios y ponerla en práctica con amor, es ya, yo diría, esto nos dice el grupo, ahí se queda, ponerlo en práctica con amor, pero es lo que decíamos al inicio del programa, es ser ya santos. Si estamos practicando en el amor, tenemos que ser reconocidos en esa santidad. Esto sí lo escribe el grupo Camino de Luz. Disculpen que ustedes también escribieron lo del ser amigos, los santos que nos acercan a Dios, sus seguidores. Gracias por compartir con nosotros, porque la experiencia de escucharnos mutuamente hace que vayamos consolidando nuestra fe, que es la intención de este programa. Vamos a pasar ahora a la letra I, hermana, ¿qué le parece? Sí, cómo no. En efecto, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Primero de Timoteo 2:5. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Sin embargo, Jesús da a sus apóstoles la facultad de curar en su nombre. Marcos capítulo 6 del versículo 7. Así lo hacían, realizaban muchos prodigios y señales. Hechos 2, versículo 43.
pero insistían en que era Jesús quien curaba. Pedro cura a un tullido en nombre de Jesús. Hechos capítulo 3 del versículo 1 al 8. ¿Se lo leo, padre? Sí, cómo no, si ya lo tiene listo. Miren, les sugiero lo siguiente: cuando leemos una escena en el Evangelio, hay que entrar en ella, como si fuera uno parte del pueblo, como que estuviera uno ahí viendo lo que hacen, qué es lo que dicen, para de ahí sacar nuestra reflexión. Entonces, en este texto que nos va a leer, a proclamar la hermana, imaginemos que estamos ahí en ese momento histórico que quedó consignado en el libro de los Hechos. Pedro y Juan. Pedro sana a un paralítico. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, hacia las 3 de la tarde. Había allí un hombre paralítico de nacimiento, a quien todos los días llevaban y colocaban junto a la puerta hermosa del templo para pedir limosna a los que entraban. Al ver que Pedro y Juan iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, acompañado de Juan, lo miró fijamente y le dijo: míranos. Él los miró, esperando recibir algo de ellos. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En nombre de Jesucristo Nazareno, camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó inmediatamente. Sus pies y sus tobillos se fortalecieron. Se puso en pie de un salto y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo caminando, saltando y alabando a Dios. Esta escena es vibrante. Si ustedes la vivieron así estando ahí, imaginen lo que esto significaba. A mí me han llegado siempre muy profundamente al corazón las palabras del apóstol: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Muchas veces eso lo podemos expresar ante un enfermo, ante una persona que visitamos en pobreza, ante una situación: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Aquí estoy contigo, aquí paso la noche cuidándote en tu cama de hospital, aquí estoy sonriéndote. A veces hay personas que nos dicen: gracias por haberme escuchado. Pues hay muchas escenas aquí, hermana, podríamos bordar toda una meditación. Vamos a terminar de leer este texto para seguir con el último, pues ya estamos con el tiempo un poco encima, aunque me dijo Monseñor, si no terminan, no se preocupen, pero sí quisiera dejar un tiempo para que mediten ustedes y nos manden los últimos mensajes. Sana al paralítico Eneas y resucita a Tabita. Se encuentra en Hechos capítulo 9 del versículo 33 al 41. Vamos a decir ahora ya nada más, hermana, el hecho, y los textos como los tienen en su libro, ustedes los pueden ver y después si quieren escoger alguno para hacer una meditación. Su sombra curaba. Hechos 5 del versículo 15 al 16. El diácono Felipe hace milagros. Hechos capítulo 8 del versículo 5 al 7. Lo hace por el poder de Dios, no por dinero. Hechos capítulo 8 del versículo 18 al 24. Pablo también sana a un tullido. Hechos capítulo 14 del versículo 8 al 10. Por este hecho, a él y a Bernabé los consideraban unos dioses y les querían ofrecer un sacrificio, pero Pablo les dice que que no son dioses, sino unos seres mortales como todos. Hechos capítulo 14 del versículo 11 al 18. Dios obraba milagros extraordinarios por medio de Pablo. De forma bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos,
o mantiles que había usado, y se alejaban de ellos las enfermedades y salían los espíritus malos. Hechos 19, del versículo 11 al 12. Esta última frase sí está en la Escritura y es con la única que hemos completado. Pues estamos llegando ya, hermanos, nos acaban de señalar el tiempo que queda, y yo quisiera nada más añadir que a veces esta devoción también a tocar a los santos, a besarlos, pues es una expresión de acercarnos a estas imágenes que no son dioses, que son los amigos, que fueron humanos como nosotros, y que las cosas que usaban también en algún momento transmitían esta energía milagrosa de los apóstoles a otras personas. Hay devociones actualmente, por ejemplo, ir al santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, puede uno pasar a la sacristía y le ponen la capa a uno en la cabeza de la Virgen y lo recibe uno con devoción y pide uno su intercesión. No sé si ha tenido esa experiencia, hermano. Sí, muchas veces, en muchas ocasiones con los hermanos, ¿verdad?, que tienen mucha fe. Pues eso también nos invita, como dice pues Pablo, Juan, no son ellos los que concedieron el milagro, sino que a través de ellos Jesucristo obró, ¿verdad?, el milagro. Así es. Nos ha completado la frase del teólogo González Fau. Vamos a ir otro momento a los grupos porque estamos concluyendo. Van las preguntas ahora, por favor, hermana, si nos hace favor de leerlas. Hay personas que tienen mucha devoción a los santos, pero no conocen a Jesucristo. ¿En qué se nota? ¿La puedes repetir de nuevo? Hay personas que tienen mucha devoción a los santos, pero no conocen a Jesucristo. ¿En qué se nota? Sería dos preguntas ahí. Dos en uno, ¿verdad? Y ahora la segunda, hermana. La segunda, ¿qué hacer para que nuestra devoción a la Virgen y a los santos nos lleven más a Jesucristo? Se los repito. ¿Qué hacer para que nuestra devoción a la Virgen y a los santos nos lleven más a Jesucristo? Muchas gracias, hermana. Y ahora otro momento de reflexión. Ponemos la música para que ustedes convivan y compartan en sus grupos. Cristo es la roca de nuestra vida. Consolidemos nuestra fe.
la roca de nuestra vida. Consolidemos nuestra fe. Pues gracias por los que ya empiezan a enviar sus mensajes. Aquí el grupo de Zagales, el Buen Pastor, en que reconoce que muchas veces se acude a los santos ignorando a Jesucristo en el sacramento del altar. Y eso es verdad, hermana. Yo creo que ahí falta la catequesis, falta el poder acompañar a las personas. Si por ejemplo está el Santísimo expuesto, pues van a las candelas, pero hay que hacer un acto de adoración ante el Santísimo, luego dirigirse al santo. ¿No le parece a usted, hermana? Sí, en eso también nos falla a los católicos, es verdad, hay que reconocerlo. Hay que más bien catequizarlos a nuestros grupos y también todos, sí. Dirigirnos primero ante el Santísimo y después a los santos. Un respeto, ¿verdad?, especial a ellos. Sí. Y luego también nos señala el grupo Zagales del Buen Pastor que pues se asiste a las fiestas de los santos y no van a misa. Sí, la misa dominical, el acercarnos a comulgar, estar en torno al altar, y atrae más estar fuera, ¿verdad?, en la fiesta o en los eventos que suceden en torno a un templo. Y lo que se está acentuando en un mensaje anónimo es las personas que no tienen devoción a los santos y no conocen a Cristo. También dice, se les ven en que no van a misa, no se confiesan, no comulgan y son egoístas. Bueno, este anónimo ya entró hasta ver la actitud de las personas. Entonces no están reflejando la vida del que se venera. Si yo voy a venerar a un santo, tengo que estar inspirándole para ser como él. Y claro, los sacramentos nos ponen en relación con la gracia, con la presencia del Espíritu, con Jesucristo mismo, y que es una riqueza que tiene la Iglesia, que no la tienen otras religiones, los sacramentos. Esto lo tenemos que decir. El grupo Zagales del Buen Pastor está muy activo, nos dice que hay que ser muy conscientes de que los santos son intercesores. Decimos, ponlo bajo la protección de Jesús. Yo ahora acabo de estar con un enfermo y le dejé varias estampas. Le dejé una del Calvario, le dejé la estampa del Beato Miguel Agustín Pro, por supuesto la Virgen de Guadalupe, que nos acompaña muchas de nuestras experiencias en la iglesia aquí en México, para que ese enfermo pida la intercesión de los amigos de Dios, de la Madre de Jesús, que se ha puesto él en su enfermedad, en la pasión, momento difícil que vive, para que sienta la misericordia divina. Pues, ¿qué hacer como catequistas? A ver esta pregunta, hermana. Dice, ¿qué hacer como catequistas para predicar la verdad si no tenemos formación como los demás en casi todos los municipios? Bueno, esta es una exigencia muy fuerte. ¿Qué hacer como catequistas? Los mismos catequistas lo están pidiendo. ¿Qué piensa usted, hermana? ¿Qué podemos hacer? Pues intensificar la formación en los niños catequistas, en los papás, sobre todo, ¿verdad? Sí. Porque también, así como lo dice en el inciso G, sí, dice, no son los apóstoles y los santos quienes hacen los milagros, ¿verdad? Pues eso solo Dios los puede hacer, pero Dios comparte a quien quiere, ¿verdad?, dones especiales a sus amigos, que son los santos. Y allí yo creo que el catequista tiene que valorar que tiene ese don especial de enseñar. Y yo les recomendaría que también se autoformen, busquen libros, busquen lo que les puede formar. Si tienen acceso a internet, ahí está una biblioteca para adquirir la formación. Lamentablemente está señalando que es en casi todos los municipios, entonces hay veces personas que no tienen acceso. Pues estamos ya por terminar, les agradecemos mucho. Pues hermana, yo la admiro a usted porque voy a decir algo profundo de usted. Usted es bilingüe, su lengua original es tzotzil, ha hecho un gran esfuerzo y es una mujer maravillosa, la hermana, aquí en su labor apostólica, y el esfuerzo lo ha puesto ahora
en hablar correctamente el Castilla, que sí lo habla en todo este desafío de colaborar en los grupos de Monseñor Arizmendi. Les felicitamos, hermano, si volvemos a tener otra oportunidad con ustedes. La hermana quiere concluir con el canto y lo ponemos entre la Virgen, y dentro de 8 días volverá Monseñor Felipe a su programa. Gracias, Padre. Un canto que todos podemos cantar, para que la Virgen María nos acompañe en nuestros quehaceres, lo más sencillo y ordinario en nuestra vida. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Hemos caminado juntos para redescubrir los cimientos de nuestra fe. Consolidemos nuestra fe con Monseñor Felipe Arizmendi. Te esperamos el próximo sábado a partir de las 6 de la tarde por esta frecuencia.